Bienvenidos a todos. Bueno, les agradecemos a todos su presencia por acompañarnos en este día que conmemoramos los 20 años del Instituto para el Matrimonio y la Familia. Bueno, es un día muy importante para todo el equipo. Bueno, la idea es que vamos a tener este panel donde van a participar varias de las personas del equipo del Instituto para el Matrimonio y la Familia. Esperamos que sea una ocasión de encuentro que nos invite a compartir con memoria agradecida la vida de nuestro querido Instituto para el Matrimonio y la Familia. Le damos entonces el inicio, le doy la palabra a la directora, la magíster Alejandra Artanca. Muy buenas tardes. Alejandrina acaba de decir que es un encuentro con memoria agradecida. Y es memoria y especialmente agradecida. Me emociona especialmente ver tantas caras amigas, tantos rostros queridos, reunidos porque nos une a todos una misma pasión, y sé que es una pasión sincera. Por lo tanto, espero superar la emoción y poder leer entonces las palabras que tengo preparadas para ahora. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar hoy encontrándonos acá. Muchas gracias. Le hemos puesto a esta jornada Familia Umbral de la Esperanza. Cuando hablamos de un umbral, nos referimos al escalón o a la parte inferior de la puerta o de la entrada a una casa. Ahora bien, para comprender el sentido de la familia como umbral de la esperanza, es necesario atender a la etimología del término. Los que me conocen saben que me gustan las etimologías, porque las palabras hacen referencia a la realidad. Etimológicamente, umbral se deriva de limen, liminis, que significa límite, inicio o principio, y también de lumen, luminis, que se traduce como luz o lumbre. Por lo tanto, el umbral puede entenderse como el lugar por donde ingresa la luz a una casa, el punto desde donde algo comienza, el inicio de un camino o proceso. Asimismo, también el concepto de umbral se utiliza en distintos campos del saber para señalar el nivel mínimo necesario para que se produzca un determinado efecto. Así, por ejemplo, hablamos del umbral del dolor en medicina o del umbral de pobreza en economía. También en el ámbito del conocimiento, los conceptos umbral designan aquellas nociones básicas o fundacionales que nos habilitan, cuando las comprendemos o cuando tenemos su dominio, a ingresar al mundo especializado de una disciplina. Son, en definitiva, los que nos permiten esos conceptos umbral o impiden el acceso a un saber más profundo. Decir entonces que la familia es umbral de la esperanza significa afirmar que ella constituye el punto de ingreso hacia un bien arduo, pero real y posible. El bien por y para el cual hemos sido llamados a la existencia. Dios mismo quiso que la felicidad de la redención nos llegara a través de una familia, enseñándonos que por la familia se camina hacia la salvación. Hablamos además de esperanza en un ámbito educativo, porque educación y familia son inseparables. San Juan Pablo II, en Gravissimum Educationis, documento del Concilio Vaticano II, señala a la familia como la primera escuela de humanidad.
título que también inspira el nombre de nuestra colección de libros, que imaginamos que todos conocen porque ya tenemos 23 números, y de los cuales les hemos puesto en cada bolsita un par, y después pueden pedir más y los tienen también en la página de nuestro instituto, que enseñan todos. Y recientemente el Papa León XIV, en esta novísima carta apostólica, Diseñar nuevos mapas de esperanza, retoma y reafirma esta verdad. La familia es la primera escuela de humanidad. Es así que en tiempos de algoritmos, de conexiones sin rostro, de vértigo y fluidez, se hace imperioso rescatar lo que verdaderamente hace humana la educación. Escribe el Papa León: la poesía, la ironía, el amor, el arte, la imaginación, la alegría del descubrimiento e incluso la educación en el error son ocasiones de crecimiento. Todo esto se vive de modo inicial y privilegiado en la familia, primera educadora y socializadora de la persona. Y si en esta carta apostólica el Papa convoca a las comunidades educativas a diseñar nuevos mapas de esperanza, ¿cómo lo hacemos? Desarmando las palabras, alzando la mirada y custodiando el corazón. Porque la educación no progresa mediante el conflicto, sino a través de la escucha de la realidad, guiándose con una brújula que oriente. Acá me gustaría aclarar, y no solo con un GPS que ya predetermina el rumbo. Tener una brújula requiere una mirada atenta a lo real, y también significa cultivar el corazón, el cultivo de la interioridad, de la oración y la profundidad. Para esto es necesario el espacio de silencio, el discernimiento, el diálogo con la propia conciencia y con Dios. Para concluir, deseo traer una cita de Amoris Laetitia que nos anima en esta tarea de promover la familia, la vida y el matrimonio en su verdad, bondad y belleza. Realidades que son don y hoy, más que nunca, motivo de celebración. La uno al lema de este año jubilar: la esperanza no defrauda. Dice el Papa Francisco: la esperanza nos invita a vivir a pleno el presente, porque la mejor forma de preparar y consolidar el futuro es vivir bien el presente. Para ello urge hoy devolver tiempo y espacio al amor que se aprende en la familia, donde nacen las primeras experiencias de confianza, de don y de perdón, que tejen el entramado mismo de la vida social. Y espero que con este panel que vamos a tener hoy podamos encontrar algunas orientaciones para colaborar a este tejido y a este entramado. Muchísimas gracias. Y antes que eso quiero agradecer también a quienes hoy se hacen presentes desde distintos lugares. Tenemos la presencia de las autoridades de la universidad, de la presencia de la CEVILAP, a través de Monseñor Andrés Stanovnik, que también nos han enviado a través de Monseñor Fassi su saludo. El Instituto de la Universidad Católica de Salta, el Instituto de Familia de Salta, está su directora, ha venido desde Salta también a celebrar con nosotros. El Instituto de la Universidad Católica de Santa Fe, con su director. La Universidad Austral está compartiendo con nosotros también este encuentro, quienes han transitado con nosotros todo este tiempo. Son muchas las personas, tendría que ir mirando uno a uno y agradecerle a cada uno. Muchas gracias y bueno, a disfrutar y a celebrar
este tiempo con nosotros. Y me están diciendo, claro, me olvidé, hay un video que hicimos, muy lindo. Y ahora Mara, nuestra supersecretaria, lo va a hacer. Un video institucional con un poquito de la historia, penitas en unos minutos, estos 20 años. No fue fácil, hicieron maravillas en institucionales para... El Instituto para el Matrimonio y la Familia se fue gestando durante bastante tiempo, surgió de un día para el otro. En el año 2000, el padre Bochatey, hoy Monseñor Bochatey, se hace cargo del Instituto de Bioética, en el que yo trabajaba desde su fundación. En este instituto llevábamos adelante un seminario de formación de agentes de planificación familiar natural y con una afluencia muy grande de alumnos. Lo empezamos a hablar con mejor dicho, él lo empezó a hablar con el rector, el Monseñor Seca, Alfredo Seca, que también estaba muy sensibilizado en temas de familia, y entonces en el plenario del Consejo Superior de la UCA, en el octubre del 2004, sale la resolución de la creación del instituto. La inauguración de nuestro instituto en el año 2005 tuvo ese regalo especial de la presencia del cardenal López Trujillo, que en ese momento era el prefecto del Dicasterio para Laicos y Familia, y de Monseñor Bergoglio, que entonces era arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la UCA. El primer grupo de libros que se pudo hacer en la UCA sobre matrimonio y familia fue donación del Dicasterio de Roma. Y a partir de ahí siempre intentamos caminar juntos. Muchas veces la familia, el tema del matrimonio y la familia, en la iglesia queda a nivel pastoral, a nivel diocesano, sacramental. Un instituto universitario, además, sin negar y enriqueciendo esa dimensión sacramental, pastoral, le aporta lo académico. La idea es lograr investigaciones que tengan que ver especialmente con el proyecto de vida familiar de nuestros alumnos y generar una comunidad más estrecha de intereses en torno a la verdad, a la belleza y a la bondad de la familia en toda la comunidad universitaria. Esta fuerza y energía que tuvo el instituto en sus primeros años se fue plasmando en libros, se fue plasmando en recursos didácticos, en todo aquello que pudiera acercar de una forma accesible y sencilla a distintos públicos. También contamos con recursos didácticos para poder llegar este mensaje a favor y de promoción de la vida y la familia a las aulas, a las parroquias, a distintos ámbitos educativos. El instituto tuvo su proyección en las redes de institutos universitarios de familia de Latinoamérica, gracias a las acciones que se hicieron a partir de ese primer momento con Selvira Bottigli del Rey, cuando configura ese germen de red latinoamericana de institutos de familia. El padre Bochatey ahí también tuvo una idea general, me sugirió que buscáramos a los institutos latinoamericanos de familia. La secretaria se puso a buscar por internet, no conocíamos a nadie, y mandamos invitaciones. La enorme sorpresa fue que vinieron representantes de 10 institutos, que se presentaron ahí, no sabíamos ni qué venir. Y con eso hicimos una comida o un encuentro con empanadas y Coca-Cola, una cosa requete rudimentaria, pero fue el germen de la red de institutos latinoamericanos de familia. Un hecho muy importante, que fue la determinación de la UCA, de la Universidad Católica, a través de su rector, de estimular o promover la formación de un foro UCA Vida y Familia. Este foro funcionó desde el 2008 al 2015.
¿Y por qué es importante un instituto a nivel universitario, de matrimonio familiar universitario? Porque justamente hay que darle contenido antropológico, filosófico, teológico al concepto de familia. Hoy que no tenemos una definición unívoca de familia, que hay también distintos tipos de abordaje del tema de minoridad, de la procreación, de maternidad, paternidad, etc., necesitamos un sólido criterio intelectual, académico de los contenidos. También se logró que se conformara la RELIUF, que es la Red Internacional de Institutos de Familia, y en esa red también tenemos una presencia muy concreta y tenemos un equipo interdisciplinario en el cual se han sumado algunas personas desde otras áreas como la economía o de las ciencias políticas, y eso marca un sello muy especial. Después de estos 20 años del Instituto para el Matrimonio y la Familia, yo me siento algo así como ese dicho que dice un enano en hombros de gigantes. Y siento también la responsabilidad de mantener vivo ese legado, pero que lo podemos hacer gracias a todo el acompañamiento de la universidad, de las autoridades del Vicerrectorado de Formación Integral y del mismo rector que siempre nos están alentando y acompañando en nuestra tarea cotidiana. Lindo video, ¿no? Bueno, voy a tomar el pie del video y voy a invitar, voy a seguir continuando, que hablaba del agradecimiento a nuestro vicerrector, al padre Gustavo Kim, a quien le invito a que nos regale algunas de sus palabras. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro en donde celebramos 20 años del Instituto para el Matrimonio y la Familia, que tiene como lema la familia umbral de la esperanza. Y la esperanza radica ciertamente, como nos decía la Esther Planker, en un bien futuro, arduo y posible. Y eso se da justamente cuando las personas nos unimos, cuando las personas descubrimos que somos fruto de una relación y que hemos nacido y crecemos en el marco de las relaciones, en el marco de los vínculos. Por eso es tan importante familiarizar todas las relaciones que nosotros tenemos en todos los ámbitos. Una institución, cuanto más se parece a una familia, una comunidad de vida y de amor, más plena será como matriz para que las personas que allí viven, trabajan, alcancen su plenitud. En la medida en que vivimos en un individualismo craso, pensando que cada uno de nosotros es causa de sí mismo y que solamente alcanza su plenitud en el aislamiento, en la soledad, a la que muchas veces nos llevan hoy los medios tecnológicos, qué importante que nosotros propongamos, sí, los vínculos, las relaciones. Así fuimos creados, somos creados a imagen y semejanza de un Dios que es un Dios que es familia. El Padre existe en cuanto que engendra un Hijo, y el Hijo existe en cuanto que es nombrado por el Padre, y entre ellos un amor que es desde siempre y para siempre. A eso es que nosotros tenemos que apuntar y promover, porque estamos en un tiempo, llamaríamos, de desfamiliarización. Tenemos la tentación hoy de pensar que se alcanza la plenitud de un modo aislado o con cosas que nos hacen felices. Y eso es algo efímero, pasajero. ¿Qué es lo que permanece? Son los vínculos, son los recuerdos. Y esto, digo, pensando también en la familia, en algo que es muy importante. La familia, sí, tiene una transmisión de contenidos, pero empieza por experiencias. Cada uno de nosotros es deudor del apego que recibió en su familia, la seguridad
con que me acunaron, con que me alimentaron, con que me taparon, con que me llevaron, la dulzura con la que me corrigieron, los horizontes que me abrieron los mayores. Y por lo tanto, qué importante que nosotros seamos capaces hoy, en pleno siglo XXI, rodeados de tanta técnica, de familiarizar todos nuestros vínculos, de revincularnos desde el amor y el conocimiento. Y en eso creo que hay algo muy importante para nosotros como Universidad Católica y Instituto para el Matrimonio y la Familia, en considerarnos, como nos ha enseñado el Papa Francisco, a ser, sí, un hospital de campaña, porque hoy las familias están heridas. Hay jóvenes que no descubren el llamado a la familia como una vocación que los va a hacer plenos. Hay muchos que tienen la tentación de aislarse y de no proyectarse para una familia. Por lo tanto, nosotros, como el buen samaritano, aquello que decía también San Juan 23, ¿no? La Iglesia quiere llegar justamente con la misericordia para reproponer y mostrar cómo hoy, pleno siglo XXI, sin embargo, mujeres y varones formando esa comunidad de vida y amor, engendrando hijos, educándolos, alcanzan su plenitud personal. Todos tenemos una gran responsabilidad en ser transmisores de esta buena noticia y ser, sí, como decía Alejandra, umbral de esperanza. Que seamos capaces de transitar el siglo XXI con la familia como un objetivo que nos proponemos y en el cual todos nosotros, prolongando aún la edad que dicen que vamos a vivir hasta los 120 o 150 años, alcancemos el gozo y la alegría de los vínculos, de la compañía, de la ayuda, de la complementariedad, de la reciprocidad. Cada uno de nosotros sabe que viene de esa experiencia, que vive para esa experiencia y por lo tanto darle gracias al Señor por estos 20 años y pedirle por muchos más y pedirle un corazón verdaderamente que sea en lenguaje porteño familiero, que seamos capaces de ser generadores de familia, de vínculos, de conocimiento, de ayuda, de complementariedad, también considerando con todos los problemas que se dan en las familias, las dificultades, adversidades, las dificultades en el consenso, pero que sin embargo en la comunión, en la complementación, cada uno de nosotros alcanza su plenitud. Por eso pido al Señor que nos dé un corazón como el suyo, un corazón paterno, materno, y que la Virgen María, aquella que tejió allí en Nazaret ese espíritu de comunidad, de vida, y también lo teje en la Iglesia, nos enseña a ser justamente testigos, ser signos de esta buena noticia que es la familia. Que tengan una buena tarde. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Ahora le toca el turno a quien fue la fundadora, la primera directora y actualmente nos sigue acompañando como vicepresidenta del Instituto para el Matrimonio y la Familia. Ella nos compartirá sobre el impacto de un instituto de familia universitario en la sociedad. Invitamos a la doctora Selmira Botini de Rey. Me cambio de lugar. Sí, es un poco arrinconado. Bueno, buenas tardes. Qué lindo compartir con ustedes este momento. Me han pedido que diga que ocupe 10 minutos. Primera consigna que tengo que obedecer y que respetar. Y hable sobre el impacto de los institutos de familia universitarios en la sociedad. Esto puede llevar 3 minutos o puede llevar muchísimo. Me ha costado buscar justo los elementos y espero que haya acertado. Voy a tratar 5 puntos. No se asusten, 2 minutos cada uno. El cálculo da. Primer punto, condiciones para lograr impacto en la sociedad.
La condición más importante, por supuesto que voy a leer porque mi tendencia a las anécdotas y a las experiencias y demás la conocen, así que tengo que leer. La condición más importante para lograr impacto en la sociedad es que el instituto cumpla con su función. Es decir, que cumpla con los objetivos para lo que fue creado. En el caso de nuestro instituto, porque me dicen de los institutos universitarios de familia en general, pero en el caso de nuestro, según el plenario, la resolución del plenario del 2024 del Consejo Superior de la Facultad de la Universidad, fue creado para ser un ámbito de estudios de aspectos teológicos y filosóficos, médicos y bioéticos, canónicos y jurídicos, sociales y económicos, relacionados con el matrimonio y la familia. Y agrega, esto es muy importante lo que agrega, especial atención en cuestiones bioéticas y de comunicación social. A partir de ahí tiene que desarrollar acciones concretas de docencia, investigación y extensión. Para ello, un instituto universitario de familia debe contar con un equipo interdisciplinario, si no es imposible abordar todas estas cuestiones que leí al comienzo. Que teniendo en cuenta la transversalidad y autonomía de un instituto universitario, que son propias, se relacione fluidamente con el resto de la universidad. El objetivo de máxima es lograr establecer vasos comunicantes con los distintos estamentos de la universidad en el tratamiento de temas relacionados con la familia. La experiencia que tuvimos del 2010 al 2018 con el Foro UCA Vida y Familia hizo que se lograra esto. Durante 7 años consecutivos en la UCA se hizo la Semana de la Familia, donde participaron todos los estamentos, todas las facultades. Esto agregó y dinamizó estos vasos comunicantes. Que cumpla además con una función animadora de la comunidad universitaria junto con otros institutos o programas de la universidad justamente personalizados para esto. En definitiva, tiene que ser un organismo vivo, sensible y abierto a la comunidad universitaria. Si no es esto, imposible que tenga impacto en la sociedad. El aporte a la sociedad estará representado por sus acciones docentes de investigación y de extensión, todas ellas con impacto en la sociedad, obviamente. Me refiero a algunas, porque sería largo. Formación de agentes multiplicadores capaces de apoyar, acompañar, orientar y o enriquecer diversos aspectos de la vida familiar. No se trata de promover la formación de técnicos, sino de agentes con una cosmovisión antropológica sólida, que encarnen virtudes y posean las habilidades y destrezas necesarias para el trabajo a desarrollar, que posean conocimientos completos del magisterio de la Iglesia en el tema a encarar y que sean testimonios vivos de la espiritualidad conyugal y familiar. No es poco, ¿no? El hecho de profesionalizar a aquellos que desarrollan tareas pastorales puede ayudar a lograr una pastoral familiar más efectiva y que responda a las necesidades concretas de determinada comunidad. La sinergia entre el ámbito académico y el pastoral es necesaria y sumamente enriquecedora para ambas partes. Pero para que sea realmente efectiva, es preciso tener claridad en cuanto a las competencias que le corresponden a cada uno. Otra acción importantísima, la formación y capacitación de padres y educadores. Son múltiples las temáticas a abordar y la selección de las mismas deberá ser motivo de reflexión y de respuestas a necesidades concretas. Temáticas múltiples, como pueden ser procreación y fertilidad, salud reproductiva, sanación posaborto, acompañamiento en crisis familiares esperadas e inesperadas, conflictos conyugales, crisis de salud mental y de identidad sexual de los hijos, la familia y los adultos mayores, amplísimo. Investigaciones, dato crucial. Estas investigaciones que permitan realizar los diagnósticos de situación claves en cualquier proyecto institucional
o para el desarrollo de las políticas públicas. Segundo punto a tratar. Desafío común a todos los institutos universitarios de familia. A todos nos pasa lo mismo. ¿Cuál es el desafío? Lograr una comunicación fluida con las instituciones y los estamentos del Estado que trabajan para, con y por la familia. Es evidente que los hombres no son islas, tampoco las instituciones. Se señaló anteriormente que un instituto no puede permanecer cerrado dentro de la universidad, sino que debe insertarse en la vida universitaria. También un instituto tiene que realizar su apertura y su inserción en la sociedad. Establecer vínculos fluidos entre las personas y por lo tanto entre las instituciones exige apertura de mente y de corazón, tiempo, insistencia, perseverancia y humildad, ya que hay que recordar que un instituto de familia está asignado por su vocación al servicio. Solo logrando estos vínculos se podrá llegar a establecer vasos comunicantes y nuclear a los que tienen objetivos comunes. Tercer punto. La unión hace la fuerza. En el año 2009, en el marco del Sexto Encuentro Mundial de Familias de México, a partir de una propuesta surgida de la Pontificia Universidad Católica Argentina, con el auspicio del Pontificio Consejo para la Familia y el apoyo concreto de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, se conformó una red de institutos de familia de universidades de inspiración católica. Conformado hoy esta red por 23 institutos de 8 países de América Latina. Las múltiples acciones de investigación y de extensión que desarrolla Redifam reafirma aquello de que la unión hace la fuerza. En la Argentina funcionan 5 institutos de familia. El Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, cuya vicepresidenta, presidenta o no sé qué es, está acá presente. El Instituto Familia y Vida de la Universidad Católica de Salta, gracias por estar presente. El Instituto Matrimonio y Familia de la Universidad Católica de Santa Fe, que creo que también está, allá están los aquí presentes. El Centro Integral de Estudios de la Familia de la Universidad de FASTA, cuya directora acaba de tener un bebé, la disculpamos, y nosotros. Es importante resaltar que todo no se puede, que los temas vinculados a la familia son múltiples, que los abordajes se realizan desde distintos ángulos, por lo que resulta imposible a un instituto realizar toda la tarea. Cada instituto tiene sus fortalezas y también sus limitaciones. Resulta fundamental el conocimiento y respeto de la individualidad de cada uno y aspirar a complementarse y enriquecerse entre todos. Esta alianza entre institutos ha estado presente en momentos claves de la sociedad, como pudieron ser los debates por determinadas leyes. Es importante intensificar la alianza y quizás también mostrarse con mayor fuerza ante las distintas situaciones sociales. Ejemplos en el último año de acciones conjuntas. El informe sobre población que realizó Redifam, liderado por la Universidad Austral, cambios en las estructuras demográficas, una mirada a la realidad latinoamericana. El cuarto Congreso de Familia, Escuela de Esperanza, realizado por la Universidad Católica de Santa Fe en mayo de este año, que participaron todos los institutos de la Argentina. La jornada por los 20 años del Instituto de Familia y Vida de UCASAL, también participaron todos. La formación de agentes de pastoral. Esto fue la primera vez que se hizo. Recursos para la pastoral familiar, fundamentos, orientación, estrategias para su implementación durante agosto y octubre del año 25. Online, con una afluencia de más de 170 personas del país. Interesante. En el año 2018, en ocasión del 9º Encuentro Mundial de Familias en Dublín, bajo el auspicio del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede, se dispuso la constitución de Red-Youth. ¿Qué es Red-Youth? Una red internacional de institutos universitarios de inspiración católica, cuyo objetivo de estudio es la familia y se origina como una red de redes.
con la posibilidad de asociar institutos que comparten su identidad y objetivos de manera independiente. A los 5 miembros fundadores de Reduce, la red de institutos universitarios, los fundadores, uno de los fundadores fue Redifam. No leo los otros porque me voy a pasar el tiempo. Pero todo esto, ¿qué es lo que está mostrando? Avala y de alguna manera fortalece la idea que la unión hace la fuerza. Cuarto punto. Visualizar una paradoja que merece reflexión y acción. Sabemos por las encuestas y trabajos científicos que la familia sigue siendo el referente más importante para los ciudadanos y que la amplia mayoría asocia el vocablo familia con la felicidad y el bienestar. Sin embargo, el deseo natural de conformar una familia no aparece en los primeros lugares del proyecto de vida de muchos de nuestros jóvenes. Ya lo dijo el padre Boquina Summi. A nadie se le escapa el giro cultural sucedido en estas 2 décadas. Vivimos un mundo, entre otras cosas, cambiante, contestatario, rebelde, dominado por la duda y carente de certezas. Se impone buscar la manera de hacer germinar en los jóvenes el deseo natural de familia, de buscar ser fecundos a través del vínculo conyugal, de trascender a través de los hijos, de aportar a la sociedad capital humano a través del desarrollo integral de los hijos, de fortalecer la solidaridad intergeneracional, etc. Pregonar la belleza de la familia y despertar el deseo natural de formarla debería ser el leitmotiv de todos los institutos universitarios de familia, de las instituciones que velan por ella y también por cada uno de nosotros. Porque como nos decía Benedicto XVI en la Carta sobre la tarea urgente de educar del 2008, la sociedad no es algo abstracto. Al final somos nosotros mismos, todos juntos, con las orientaciones, las reglas y los representantes que escogemos, si bien los papeles y la responsabilidad de cada uno son diferentes. Es necesaria, por tanto, la contribución de cada uno de nosotros, de cada persona, familia o grupo social, para que la sociedad se convierta en un ambiente más favorable a la educación. En definitiva, se trata de buscar la forma de humanizar a la sociedad en un momento histórico en el que los cantos de sirena suenan como con músicas tan diferentes. Último punto y conclusión, cortito. Necesidad de un agradecimiento. Para terminar, quiero manifestar mi profundo agradecimiento a Dios por el camino que me ha hecho recorrer. Jamás pensé que llegaría a desempeñarme en los lugares donde lo he hecho. Evidentemente, la elección de la pediatría me permitió vincularme con las múltiples realidades familiares que me fueron abriendo la cabeza y el corazón. A poco de recibirme de médica, la decisión de formar una familia y la llegada de los hijos confirmó una vocación al matrimonio y la familia. Mi imprevista incorporación a la UCA al crearse el Instituto de Bioética y poco después el encuentro con Monseñor Bochatel, con quien establecí una relación afectiva y efectiva, fueron haciendo germinar el proyecto de un Instituto de Matrimonio y Familia, integrando y asentando un grupo de trabajo, concretando diversas acciones, a veces fáciles y otras muy arduas. Agradezco la labor esforzada y creativa ejecutada durante la dirección de Miriam Mitrese y actualmente por Alejandra Planker, que son las que permiten que el Instituto de Matrimonio y Familia, en sus 20 años de vida, ocupe el lugar destacado en la universidad y en la sociedad. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elvira. Vamos a dar lugar ahora al panel central de la jornada de hoy, titulado Familia, Umbral de Esperanza. La licenciada Gabriela Mango será quien tendrá a cargo la moderación de cada una de las disertaciones. Esperamos que sea un frecuente espacio de reflexión para todos. Sí.
Buenas tardes. ¿Están nerviosas? Estamos en familia, chicas. Vamos a dar inicio formalmente al panel central de esta tarde y les cuento que cuando me tocaba esta tarea de moderar este panel, advertí que la presencia de quienes hoy están en el frente, que son nuestras disertantes, no solo nos representan a todas nosotras, nuestro querido Instituto para el Matrimonio y la Familia, sino que nos permite evocar la historia de este instituto. Algo así como una línea de tiempo, desde sus momentos fundacionales, pasando por aquellos años en los que se empezaban a gestar las diferentes áreas, como es el caso del área de familia. También con ellas vemos reflejado el espíritu que acá se evocó también en la presentación, fuertemente interdisciplinario, tan propio de este instituto, que desde esta mirada integral y enriquecida por los aportes de distintas disciplinas, ofrece, y lo viene haciendo desde hace tantos años, propuestas de capacitación, instancias formativas, programas, talleres, diferentes servicios que buscan dar respuesta y acompañamiento al matrimonio y la familia. Y si tuviéramos que acercar una pregunta a partir de la cual enmarcar las reflexiones que vamos a escuchar de ustedes, me animaría a acercar este interrogante. ¿Qué le ofrece la familia a la sociedad que ninguna otra institución le puede dar? Probablemente, a través de las disertaciones que vamos a escuchar, iremos encontrando algunas respuestas a este interrogante que nos van a permitir ahondar en la reflexión y pensar en la familia como umbral de esperanza. Por eso vamos a dar comienzo presentando en primer lugar a Mariana. Mariana Kappelmeyer es orientadora familiar, es psicóloga social, es asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia. Lo más importante seguramente, porque Mariana me señaló qué aspectos quería que se destacara de su amplia trayectoria. Mariana es casada, es mamá de 4 hijos y es abuela de 2 nietos. Su ponencia se titula Familia en tiempos inciertos, del estrés a la esperanza. Mariana nos va a presentar el contexto actual en el que se inserta la familia y que de alguna manera la atraviesan. Te escuchamos, Mariana. Gracias, Gaby. Bueno, buenas noches a todos. Cuando Ale me llamó y me preguntó, bueno, ¿qué se te ocurre? ¿De qué querés hablar? Y yo le dije, quiero hablar del contexto, quiero hablar de la familia en la realidad, que es un poco lo que refleja nuestra tarea, lo que hacemos, ¿no? Cuando realmente salimos a la cancha. Así que haré una reflexión a partir de la esperanza sobre estos tiempos. Vivimos una época en la que el cambio dejó de ser un episodio y se volvió el clima habitual. Cada día nos enfrenta a transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que superan nuestra capacidad de asimilarlas. La velocidad de la información, la estimulación constante y la fragilidad de las relaciones generan una sensación compartida de incertidumbre. Necesitamos adaptarnos de forma permanente a las transformaciones en el campo del trabajo, las instituciones, la economía y las relaciones afectivas. En muchos momentos, el pasado se vuelve difuso, el futuro incierto y la sensación de control se desvanece, y en ella la estabilidad emocional de muchas familias. El filósofo contemporáneo Byung-Chul Han, que se ha convertido en una de las voces más agudas en la crítica cultural del siglo XXI, describe este fenómeno como la sociedad del rendimiento y el cansancio. Ya no estamos oprimidos por lo que no podemos hacer, sino sobrecargados por todo lo que creemos que debemos hacer. Vivimos bajo la presión de rendir, de mostrar, de estar disponibles. Ese exceso de positividad y de hiperactividad termina vaciando nuestra interioridad. Según Han, hoy sufrimos un cansancio del alma, una fatiga interior que nace de la imposibilidad de detenernos. Vivimos hiperconectados, pero paradójicamente corremos el riesgo de comunicarnos sin conversar, de compartir sin encontrarnos.
En esta atmósfera de vértigo, las familias, ese microcosmos donde se condensan las tensiones sociales, son las primeras en absorber el impacto. Acompañar el crecimiento de las familias como trabajo de nuestro instituto es palpar el pulso de este tiempo, identificar cambios en los roles, delimitar expectativas de las nuevas generaciones, reconocer nuevas configuraciones afectivas y laborales, acompañar los duelos que suponen las migraciones y la hiperconectividad digital que acorta distancias, pero a veces también acorta los vínculos. El desafío al que nos enfrentamos ya no es evitar el cambio, sino aprender a evitar la incertidumbre sin perder conexión. Sostener la presencia en medio de la prisa, la humanidad en medio del ruido y el sentido en medio del caos. Desde una mirada sistémica propia de la orientación familiar, el estrés no es un enemigo, sino un lenguaje, el lenguaje de la adaptación. La profesora Pauline Boss, referente mundial en estudios sobre la resiliencia y la pérdida ambigua, nos recuerda que el estrés familiar no es una disfunción, sino una señal de que la estructura familiar se está reacomodando para enfrentar los desafíos de una nueva etapa. Las familias cambian cuando la vida cambia. El estrés aparece cuando las demandas del contexto superan los recursos internos. En América Latina y especialmente en Argentina, esa tensión se vive cotidianamente. Aquí el contexto de incertidumbre no es un escenario, es un protagonista. La inflación, la inseguridad, la precariedad laboral, las migraciones, los cambios políticos y la falta de contención social crean una sensación permanente de amenaza y fragilidad. Esta tensión se evidencia en todos los sectores, pero se intensifica en los más vulnerables. Allí se vive bajo un estrés contextual crónico, una tensión de fondo que no estalla, pero que nunca se apaga. Cuando se prolonga el cuerpo, la mente y los vínculos empiezan a fatigarse. Por eso nuestro trabajo, tanto en la atención personalizada como en los cursos y talleres, busca visibilizar el estrés, reconocer sus síntomas y brindar herramientas de regulación emocional que permitan garantizar el clima emocional de la familia. Pero lo que más nos interpela en nuestra tarea hoy no es la expresión o la regulación del estrés, sino el corazón de su génesis. Como enseña Pauline Boss, no son los hechos los que determinan la crisis, sino el significado que la familia les otorga. No es el hecho en sí lo que define si una familia entra o no en crisis, sino el sentido que esa familia le da a lo que sucede. Y desde esa perspectiva, acompañar las distintas problemáticas que trae la familia hoy deja de ser para nosotros un dato objetivo, para convertirse en un proceso relacional de construcción de sentido. Un mismo acontecimiento, una pérdida laboral, una mudanza, una pandemia, puede vivirse como una catástrofe o como una oportunidad, según los valores, la historia y las redes de apoyo que tenga esa familia. En el trabajo con familias muchas veces lo que llamamos síntoma es en realidad una crisis de significado. La ansiedad, la fatiga o la desorganización no siempre indican una falla. A menudo expresan una búsqueda. Las orientadoras estamos llamadas a darle palabra a esa búsqueda, ayudar a que cada integrante traduzca su malestar en lenguaje, en vínculo, en comprensión mutua. Porque cada familia interpreta la incertidumbre desde su historia, su cultura, su fe y su contexto social. Nuestro rol no es eliminar el hecho, sino ayudar a resignificarlo, nombrar lo vivido, reconocer los recursos y aprendizajes que se esconden en cada crisis, reencuadrar el problema en un contexto más amplio, favorecer acuerdos y descubrir soluciones latentes. En cambio, este cambio de mirada nos permite pasar de una lectura moral, la familia está desorganizada, a una lectura contextual. La familia se reorganiza dentro de sus posibilidades y significados, evitando patologizar conductas que son en realidad estrategias adaptativas.
Pauline Boss subraya que el mayor desafío humano es vivir las transformaciones propias de sus tiempos sin perder conexión. No se trata de eliminar la incertidumbre, sino de aprender a convivir con ella de manera creativa y humana. La respuesta al estrés en la familia no es el control, sino la flexibilidad. No es la certeza, sino el sentido compartido. La realidad nos cambia, las circunstancias cambian, pero seguimos siendo familia. Cuando una familia logra dar sentido al sufrimiento, al cambio, aunque no tenga el control sobre los hechos, aparece la esperanza. La esperanza no niega el estrés, lo integra. En los contextos actuales, esta perspectiva nos permite descubrir resiliencia cultural en lugar de patología. Matrimonios y familias que transforman el por qué a nosotros en para qué seguimos juntos. Vecinos que redefinen la crisis como oportunidad de construir comunidad. Jóvenes que pese a la inestabilidad sostienen vínculos afectivos como forma de resiliencia. La mirada esperanzada no niega la realidad, la integra desde un lugar vital. Es un modo de dotar de sentido lo incierto. Desde el marco de trabajo que proponemos, la esperanza deja de ser entonces un sentimiento ingenuo para convertirse en una fuerza relacional y un horizonte de sentido. La terapeuta familiar Froma Walsh explica que la resiliencia familiar nace de las percepciones compartidas y del relato común que sostiene el futuro. Celebrar los 20 años del Instituto para el Matrimonio y la Familia es reconocer una historia que ha sabido sembrar esperanza en tiempos inciertos y acompañar a las familias en su búsqueda de sentido y conexión. En nuestra comunidad UCA la esperanza tiene un tono comunitario. No se espera sola, se espera juntos. Es una esperanza tejida en la fe, la solidaridad y el espíritu de equipo. Una forma de resistir amando, incluso cuando todo alrededor se vuelve incierto. Porque en medio del vértigo, la ambigüedad y el cansancio, la esperanza es la mirada que restaura el sentido y nos devuelve al otro. Y quisiera cerrar con una frase de Santo Tomás de la Suma Teológica, que condensa todo. La esperanza mira al futuro, pero se apoya en el amor presente. Ese amor con mayúscula, hecho gesto, palabra y vínculo que habita el corazón de cada familia y da sentido a nuestra tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Vamos a escuchar ahora a Macarena Fleisen. Macarena es licenciada en Ciencias Políticas, es secretaria del Secretariado Nacional para la Pastoral del Cuidado de la Vida y la Niñez de la Conferencia Episcopal Argentina. Es docente universitaria, es asesora técnica de nuestro instituto. Macarena está casada y es mamá de 5 hijos. Macarena nos va a presentar una disertación titulada Hacia una cultura de la familia, el rol de la política. Nos compartirá algunas reflexiones sobre la necesidad de recuperar una cosmovisión que contemple a la persona y a la familia como el centro de la actividad política. Te escuchamos, Maca. Bueno, gracias Gaby, gracias a todos por pensar en mí para estar en este panel. Mientras armaba la charla pensaba cuándo empezó este tema a resonar en mí, y debo decir que encontré el momento, y fue un curso, seminario largo, que organizó el instituto allá por el 2012, escuchando a las orientadoras familiares, y yo dije, esto tiene que convertirse en política pública, y desde ahí, sin pensarlo, esto que voy a compartir es ante todo una reflexión personal que merecería sistematizarse y demás, pero bueno, desde entonces me sigue este tema, así que yo agradezco porque por ahí sin pensarlo, esa capilaridad de la que hablan de un instituto universitario, bueno, llegó a mí, politóloga de esta casa, pero que no me dedicaba a este tema, ¿no? Bueno, hacia una cultura de la familia, el rol de la política. El objetivo de la presentación es reflexionar sobre una exigencia fundamental, la necesidad de imprimirle a la vida social en general
y a la actividad política en particular, una adecuada visión antropológica que incluye necesariamente una visión sobre la familia. Esto quiere decir cuál es su identidad y cuáles son sus funciones insustituibles. A riesgo de repetirme o de repetirnos, estoy convencida que en una época donde la conciencia antropológica y la conciencia ética se encuentran debilitadas, necesitamos volver a dar razones por las cuales defendemos a la familia y los bienes que solo ella puede aportarle a la persona y a la sociedad. Considero también fundamental y necesario volver a pensar los fundamentos de la política como aquella multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común para que pueda cobrar sentido la protección y promoción de la familia como sujeto y fin de las políticas públicas. Esta definición de política, que es la que adopta la Iglesia, no es la única, pero sí ilumina un aspecto fundamental y urgente. Para promover la familia y tantas otras realidades y necesidades, se necesita del esfuerzo mancomunado de toda una sociedad que se pone al servicio de determinados valores fundamentales, donde la actividad estatal, el gobierno, cumple la tarea arquitectónica de conducir y dirigir, creando las condiciones de posibilidad para regenerar una sociedad vital, dinámica, rica en expresiones sociales, donde la familia tiene un lugar primordial y sobre todo donde la familia pueda volver a ser un real proyecto de vida para las generaciones futuras, para las generaciones más jóvenes. Por eso esta presentación tiene dos partes. Por un lado, reflexionar sobre qué entendemos por cultura de la familia y luego cuál es el rol de la política. En primer lugar, relacionamos cultura y familia, porque hablar de familia es hablar de la calidad y naturaleza de lo social. Solemos decir, y con razón, que la familia es la célula básica y vital de la sociedad, porque en ella está el origen de cada persona singular, cada persona, cada uno de nosotros concretamente, pero también de la sociedad humana en general, ¿no? No hay sociedad sin familia, y eso es un hecho. Esta expresión es muy rica porque reconoce en la familia una realidad originaria, pero también original. Es original porque la familia, por su propia naturaleza, es fuente de todo aquello que ninguna otra relación puede dar. Tiene un aporte insustituible a la urdimbre de lo social y se vuelve de alguna manera modelo para la sociedad. Podríamos mencionar un conjunto de valores sociales como el respeto, la tolerancia, la paciencia, la generosidad, la creatividad, la empatía, el sentido de justicia, la confianza, la fidelidad, la cooperación, el servicio. Son valores que nacen en la familia y se vuelcan a la sociedad aportando a su pleno desarrollo, que no es solo material, sino también espiritual. Y esto es así porque antes de que todos estos valores fundamentales, debemos decir que solo en la familia una persona puede ser amada por sí misma, donde el servicio y el don de sí son criterio de vida, porque emergen a la medida de un otro que necesita cuidado y protección. Por eso, y esto ya estaba anotado, la familia es escuela de humanidad. En la familia tenemos la posibilidad de amar, cuidar, servir de la forma más sincera posible. Podemos desplegar una capacidad que es natural a cada uno de nosotros, a toda persona, de asumir responsabilidades hacia los demás. En una familia no somos ni consumidores, ni ciudadanos, ni trabajadores, ni amigos. Es un lugar de comunión personal y participación, de intimidad, de hospitalidad, de encuentro intergeneracional, donde vamos forjando nuestra verdadera identidad, la identidad más profunda, asociada a nuestra capacidad de amar y de ser amados. No de cualquier manera, sino a la medida de la dignidad del otro, que nunca será visto ni como un medio, nunca será instrumentalizado y nunca será descartado. Pensaba qué delicada, ¿no? Es la familia, la realidad familiar, la llegada de un recién nacido, ¿no? Esa sensación, ese momento, ¿no? Que cada persona es única e irrepetible. La realidad de los abuelos, ¿no? De cuidar nietos, que los nietos conozcan a sus abuelos, transitar enfermedades, transitar el duelo, ¿no? El duelo a la muerte. Son todas experiencias muy concretas que todos vivimos y las vivimos en familia. Creo que en esto radica el fundamento de la función social de la familia, ¿no? Otra expresión muy común en política.
La familia no debe ser vista solo en su función procreadora, sino que ocupa un lugar insustituible en la generación de valores sociales que animan una cultura a la medida de la persona. Una cultura de la familia es una cultura que pone en el centro a las personas, que valora y promueve las relaciones interpersonales. Esta cultura se aleja definitivamente del individualismo indiferente y del colectivismo que aplasta la riqueza de lo social. En definitiva, una cultura que reconoce que somos con otros, esto también ya se dijo, y que nuestra plenitud se alcanza en el marco de redes de relaciones y en el marco de una comunidad. Esto es tan potente, usé esa palabra porque realmente me resulta un tesoro entre manos, que la sociedad no puede ser indiferente a esta realidad. Y ahí entra la reflexión sobre el rol de la política. La acción política necesita una visión, por eso le dediqué tantos minutos. No voy a claudicar a que la política necesita una visión antropológica adecuada, pero también necesita conocer la situación, la realidad concreta sobre la cual actúa. Ya Mariana nos describió perfecta la situación socioemocional y económica de la familia en primera mano. Yo la sinteticé en dos, ¿no? Una situación verdaderamente crítica, por un lado la crisis cultural y por otro lado la crisis social y económica. La crisis cultural, tenemos el individualismo exacerbado, la cultura de lo provisorio, la mentalidad antinatalista, la ideología de género, que borra toda diferencia y reciprocidad natural entre el hombre y la mujer. La crisis social y económica está marcada por los cambios demográficos, por los cambios en las dinámicas familiares, por la pobreza y la desigualdad, las migraciones provocadas por catástrofes naturales, conflictos políticos o socioeconómicos, la realidad de los refugiados y desplazados es una realidad aparte, ¿no? Y la pobreza que afecta a millones de familias en todo el mundo, la falta de trabajo, la falta de acceso a la vivienda. En este contexto actual, el Estado no puede ni debe sustraer a las familias aquellas funciones que les son propias, sino favorecer, estimular y sostener lo más posible la iniciativa responsable de las familias. Las autoridades públicas, cuando están convencidas del bien de la familia, el bien de la familia que constituye un valor indispensable e irrenunciable, deben hacer cuanto puedan para asegurar a las familias todas aquellas ayudas económicas, sociales, educativas, políticas y culturales que necesitan para afrontar de modo más humano sus responsabilidades. Es tan así que nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 14 bis, plantea la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. La pregunta es cómo lograr este apoyo. Me gustaría compartir esta idea de las políticas públicas con perspectiva de familia. Hablamos de perspectiva cuando asumimos una mirada, una nueva mirada sobre las políticas que ya existen. La política de vivienda, la educativa, la política de salud, la política de desarrollo urbano, la política laboral, la política previsional, la política tributaria, la política de seguridad, etcétera, etcétera, para identificar el impacto de cada una de esas políticas en la dinámica familiar, que es una dinámica de tipo relacional. Esto es así porque esta perspectiva considera que la estructura y la dinámica de las funciones de la familia son fundamentales para el desarrollo del bienestar de las personas y de la sociedad. Es un enfoque integral, multidimensional y transversal. La política para la familia no es una política meramente social, aunque haya que tener especial y urgente atención hacia las familias más vulnerables, que también mencionó Mariana, las familias pobres, las familias cuyos padres tienen empleos precarios, las familias que atraviesan violencia, las familias desplazadas, las familias con madres solas. Creo que por definición la política para la familia debe ser universal y de carácter estratégico, atendiendo no solo a su situación socioeconómica, sino también a la estructura, tamaño y ciclo vital de la familia. Algunas estadísticas. El 21% de los niños en Argentina no festeja su cumpleaños. Si vamos a los contextos más pobres, ese porcentaje asciende al 32%. El 32% de las familias no lee cuentos en familia. En los contextos más vulnerables ese porcentaje asciende al 46%. El 46% de los niños, nadie les lee un cuento en su casa. El 56% de los niños, o sea, niños menores de 18, y esto es transversal
a todos los sectores. El 56 no realizan actividades extraescolares, ni deportivas ni artísticas. A nivel ya general, el 16% de la población no tiene proyectos personales, el 28% presenta malestar psicológico, el 15% de los argentinos no se siente feliz. Hay 1000 datos más, pero también que en el mundo 1 de cada 6 personas se siente sola. Sola no es lo mismo que aislado, es estar rodeado y sentirse solo. Me pregunto qué hacemos con esta realidad, ¿no? Que a primera vista no es solamente material, sino que refleja otra dimensión de la vida mucho más profunda. Por eso esta perspectiva va unida indefectiblemente al principio de subsidiariedad, otro principio de la doctrina social de la Iglesia, que expresa la exigencia de tutelar y de promover todas las expresiones originarias de la sociabilidad. ¿Qué está haciendo la escuela? ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Qué están haciendo los clubes? ¿Qué están haciendo las asociaciones? ¿Qué está haciendo la universidad? Para acompañar también de modo mancomunado esta realidad familiar. Como toda la sociedad organizada, tiene igual responsabilidad frente a la familia según sus propias posibilidades, ¿no? Cierto que una empresa no tiene la misma responsabilidad que un club, pero ambas tienen algún grado de responsabilidad. Volviendo estrictamente a lo político, quería presentar 2 casos como para bajar un poquito a lo concreto y llevarnos algunas ideas. El caso europeo, que sabemos que está ya ahogado, ¿no? con el invierno demográfico. Hay una batería de políticas públicas que tienen un objetivo muy concreto, que es tratar de revertir la tendencia, ¿no? A la falta de hijos, ¿no? Los europeos no están teniendo hijos. Y entonces cada uno de los estados en particular, pero la Unión Europea como unidad supraestatal, trata de coordinar esfuerzos orientados a algo que me pareció muy interesante, que tiene que ver, que han dado un objetivo muy concreto, que es tratar de cerrar la brecha entre la aspiración a tener hijos y los hijos que efectivamente se tienen, lo que da cuenta que ese germen, ¿no? Que hablabas, Elmira, de formar familia, ¿no? Está pasando otra cosa. Entonces, bueno, Europa trata de cerrar ese gap, porque hay una aspiración, pero no se ejecuta. Las políticas de armonización trabajo y familia, las licencias parentales, los horarios flexibles, el home office, las políticas de reducción impositiva según la cantidad de hijos, impuestos y servicios, las asignaciones familiares, las políticas vinculadas al acceso a la vivienda y otros bienes familiares, las políticas de movilidad urbana. Esto tiene que ver con la geografía de oportunidades, dónde está el colegio, dónde está el hospital, dónde están los centros de salud, cerca de la familia, lejos, dónde están los trabajos, cuánto hay que viajar para llegar a tu trabajo. Son ejemplos de intervenciones directas que pueden mejorar la calidad de las relaciones interpersonales dentro de la familia, apoyando sus funciones específicas, pero también animando proyectos personales entre las generaciones más jóvenes. Pero quiero presentar otro caso, porque como nosotros tenemos, ¿no? En el ámbito académico siempre mirar primero lo que pasa afuera, ¿no? Y me preguntaba si somos Europa, o qué tenemos que aprender de Europa, y qué debemos como obligación pensar de modo más original, ¿no? Para el caso latinoamericano y para el caso argentino en particular. ¿Cuáles son las políticas públicas que la familia argentina necesita? Entonces tenemos que leer muy bien la realidad, tenemos que entender la cultura, tenemos que entender la situación social. Y traigo el caso de la política de vivienda, ¿no? Que en el caso concreto de las sociedades como las nuestras, ¿no? Con altísimos niveles de subdesarrollo, de pobreza y de desigualdad, el acceso a la vivienda digna es mucho más que un derecho, ¿no? Una vivienda digna, que lo digno tiene que ver, ¿no? con la realidad familiar, no solo con la calidad, sino con su tamaño y la ubicación dentro del ejido urbano, ayuda a la intimidad de la pareja, evita la promiscuidad, evita el hacinamiento, evita la violencia, evita los abusos. La perspectiva de familia entonces nos hace valorar de un modo mucho más profundo una vivienda, ¿no? Que pareciera ser una casa y nada más, es mucho más. Guardini,
y quiero citarlo, cuando habla de estos temas, habla de todo, también habla de qué significa una casa para una persona. Dice que la casa no es solo un lugar de pertenencia, la vivienda es individualidad ensanchada en sentido físico y espiritual, citando a Guardini. Es un espacio vital, lugar en que la personalidad es y es ella misma y está en casa. De ella sale al mundo, a ella vuelve trayendo consigo lo vivido y ganado fuera. La vivienda es el punto de integración, el centro de organización al que se incorpora lo ganado fuera. Es lugar de enraizamiento y de interioridad vigorosa. Me parece como súper profundo y pensaba leyendo esto, ¿no? ¿Por qué nos altera tanto la violencia familiar o el abuso, ¿no? O el abandono? Porque es absolutamente todo lo contrario a lo que está llamada a ser la familia. Por eso quiero cerrar con San Juan Pablo II, que decía que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Ese verbo fraguar me parece también muy contundente, porque la política tiene que ponerse al servicio de la familia y a su realidad vital, a su ritmo vital. La realidad familiar es un lugar de entrega, de servicio, de presencia y de paciencia. También me noté de sencillez mientras la escuchaba Selmira, porque arrancar un instituto con empanadas y coca habla también de la realidad familiar. La realidad familiar es sencilla, es así. No necesitamos mucho más que empanadas y agua, ni quizá ni coca. Juan Pablo decía en otro libro que el bien común es un bien difícil, el bien común de la familia no es fácil, estamos encarando algo muy difícil. Pero la familia es modelo, es modelo. La familia no es solo recurso, por todo lo que dije, sino que es modelo, porque marca un modo de relacionarnos de una forma mucho más humana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, vamos a escuchar a Miriam. Miriam Mitrese de Lorenzi es doctora en Psicología Social, es máster en Ciencias de la Familia, licenciada y profesora en Psicología, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Es exdirectora de nuestro instituto, actual asesora técnica, docente universitaria. Miriam está casada, tiene 4 hijos y es abuela de 2 nietos que están por venir. Adultos en retirada. Están escuchando. Sí, Uno está escuchando. Adultos en retirada, vulnerabilidad silenciosa, se llama la presentación de Miriam. Esta presentación busca justamente analizar el lugar que en este contexto, que también han detallado tanto Mariana como también Macarena con las pinceladas del aporte de lo cosmovisional y de la acción política, nos va a ayudar a pensar en el adulto de hoy, y especialmente en el lugar del adulto dentro de la familia. Te escuchamos, Miki. No, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Gaby. El diccionario nos dice que la vulnerabilidad es esa cualidad que hace que una persona pueda ser herida o lesionada. En realidad, como humanos, todos somos limitados y falibles y somos intrínsecamente vulnerables. Pero también hay otras vulnerabilidades. A mí me gusta simbolizarla con una imagen muy sencilla. Imaginemos a un hombre que se encuentra parado en una esquina y su hijito de 2 años viene corriendo y lo atropella. Seguramente el señor se ríe, acaricia al nene y la escena sigue. Pensemos ahora en ese mismo señor que está saltando y en el momento en el que está suspendido en el aire, viene el chiquito corriendo. Es muy probable que el hombre se tambalee y se caiga. ¿Qué fue lo que lo hizo caer? ¿La fuerza del nene o el lugar en el que estaba? Es evidente la embestida que trajo el niño, no fue lo que lo derrumbó, sino que el hombre estaba en una posición vulnerable.
entendamos cómo un momento, un espacio, un lugar lo puede hacer más débil. Vamos a seguir jugando con la imaginación. Cuando pensamos en la vulnerabilidad, lo primero que nos surge es alguien o que está sumido en la pobreza, o un chico que no tiene padres que lo cuiden, o un anciano que no tiene familia, o un enfermo. Difícilmente lo asociemos con un hombre y una mujer adultos de clase media, padres de familia. En la actualidad se trata de una vulnerabilidad silenciosa, invisible e invisibilizada. Todos, a lo largo de la vida, tenemos misiones que cumplir. Y teorizando esta realidad, Erik Erikson utiliza el concepto de tarea evolutiva para expresar el desafío o la crisis psicosocial que una persona tiene que enfrentar y resolver satisfactoriamente en una etapa de la vida para continuar con su maduración. En cada etapa, la persona experimenta una tensión entre la tendencia positiva y una tendencia negativa, y cuando la resolución de la crisis es exitosa, la personalidad se fortalece. Por el contrario, si fracasa, arrastra dificultades para enfrentar las próximas crisis. Erikson ubica la crisis evolutiva propia de la adultez en la tensión entre la generatividad y el estancamiento. La tarea generativa consiste en lograr guiar y orientar a la generación siguiente, o sea, dejar una marca positiva en el mundo que contribuya al bienestar de los que siguen en la existencia. El estancamiento, en cambio, se expresa en un adulto que no logra la manera de contribuir positivamente, acompañado de ensimismamiento, de egocentrismo, un sentimiento de ser improductivo, muy semejante a lo que nos hablaba de la ansiedad, ¿no? Así que podemos ver cómo este es el sentir de muchos padres y adultos de hoy. En todas épocas existió la brecha generacional, que es un espacio en que los adultos y los adolescentes se desencuentran, se diferencian en valores, opiniones, actitudes, creencias, y que se expresa muy cotidianamente en la familia, en gustos distintos, vestimentas, música, modos de diversión o estilos de vida. Lejos de ser visto solo como una fuente de conflictos, que también es una fuente de conflictos, la brecha puede constituir también una oportunidad para aprovechar las riquezas y el intercambio de experiencias y conocimientos de cada generación. Sucede que en la actualidad la brecha parece haberse transformado en un corte. Y hay dos elementos, entre otros tantos que se pueden analizar, que contribuyen a este corte generacional, que es la autodesvalorización del adulto y la hiperespecialización y medicalización de la familia. Vamos por la primera, que es la autodesvalorización del adulto. Es evidente que en la actualidad se está viviendo un aceleramiento en todo lo que se respecta a tecnologías digitales. Cada vez se tiene menos tiempo para asimilar las transformaciones y visualizar el impacto real que tienen en el desarrollo humano. La tecnología creció a pasos agigantados, mientras que la naturaleza humana sigue siendo la misma. Y los adultos vemos que los chicos se desempeñan fluidamente con la tecnología. Los productos tecnológicos de comunicación y diversión son parte de su vida cotidiana. La globalización de las comunicaciones los pone cerca de culturas distantes y reciben mucha información sobre costumbres distintas y ajenas al propio espacio geográfico y cultural. La virtualidad también les permite experimentar mundos de fantasía como si fueran reales. Por otra parte, también los vínculos parecen estar menos atados a formalidades y las jerarquías se desdibujan y las relaciones se horizontalizan. Todas estas vivencias, que son muy cotidianas, inducen a falsas creencias que se hacen masivas y terminan siendo compartidas por gran parte de la sociedad. Y acá van algunos ejemplos que siempre escuchamos, ¿no? Por ejemplo, que los chicos saben más que los grandes, que no hay una verdad universal porque todo depende de la cultura en que se vive, que siempre es necesario adaptarse a lo que traen los nuevos tiempos, y que
casi nada de lo que un adulto le puede transmitir a un chico le va a servir, porque el mundo que viene dentro de 20 años va a ser totalmente distinto y eso ya no le va a servir. Y como los límites son difusos y los parámetros cambiantes, lo que antes resultaba obvio ahora es puesto en duda. No es tan consensuado delimitar qué es ser un varón, qué es ser una mujer, qué les corresponde hacer a un niño, qué función cumple la escuela, a qué se denomina familia, cómo debiera ser un buen padre. Desde este lugar, ¿cómo se hace para guiar a la nueva generación si aún no se encontró el camino propio? ¿Hacia dónde guiar si no hay una referencia objetiva? Y la pregunta crucial, si lo viejo ya no es valioso, ¿para qué transmitirlo? Ahí es cuando se produce el corte generacional. Presenciamos por primera vez una generación de adultos que considera que el niño sabe más porque sabe manejar mejor la tablet o el celular, y que no tiene sentido transmitir el pasado porque ya no le va a servir para enfrentar los nuevos desafíos. El resultado es que tenemos adultos inseguros, que tienen miedo de ser juzgados por sus padres y sus hijos, incapaces de aceptar el costo afectivo de la autoridad, que se debaten entre saber que hay que poner límites, pero el miedo a ser autoritarios, que saben que es muy importante dialogar, pero no tienen tiempo, que en muchos casos están tratando de encontrar su propio lugar sin lograrlo. La contraparte son niños y jóvenes abandonados, manipulables, que tienen que autoprotegerse, pero no conocen los recursos, que no toleran frustraciones, se ofenden por todo, que están extremadamente ansiosos y con escasa motivación para alcanzar bienes arduos, como lograr un trabajo estable, que no sea del todo placentero, casarse, tener hijos. Todas ellas son situaciones que, aunque sean gratificantes, exigen compromiso, persistencia, paciencia y a veces relegar los deseos. Mientras tanto, los medios masivos, las redes sociales y el Estado ocupan los lugares que los adultos que debieran hacerse cargo dejan vacantes. Silvia Viols decía en Adultos en Crisis, Jóvenes a la Deriva, que nosotros los adultos tenemos que ocupar nuestro lugar ante las otras generaciones. Debemos ocupar el rol nosotros mismos en cada casa, en cada escuela, no esperar a que otros cubran el lugar que dejamos vacante y adopten a quienes dejamos huérfanos. La otra cuestión que me gustaba tratar es la hiperespecialización y la medicalización de la familia. La medicalización es un proceso por el cual aspectos de la vida cotidiana, que antes eran considerados parte de la experiencia común o privada, pasan a ser interpretados y gestionados a través de categorías y saberes médicos, psicológicos o sanitarios. La educación y crianza de los hijos es percibida cada vez más como un arte que requiere del asesoramiento de especialistas. Las pautas de crianza se vuelven objeto de vigilancia, evaluación y prescripción técnica. Los padres tienen que aprender a criar correctamente según estándares que son definidos por expertos y la autoridad tradicional de la experiencia familiar se ve desplazada por la autoridad científica, ya sea del psicólogo o del psicopedagogo. Los estudios sobre la niñez y la adolescencia avanzaron y se masificaron al punto tal de hacer que muchos padres sientan que ser un buen padre o ser una buena madre ya no alcanza con los vínculos afectivos y el sentido común, sino que se necesita ofrecer estímulos educativos de alta calidad, comodidades materiales, saber acompañar y apoyar sin ser sobreprotector, estar siempre disponible, tener una escucha atenta, no etiquetar, no comparar ni exaltarse. Y si no es así, tienden a sentirse evaluados, vigilados, culpables y dependientes. La crianza se percibe como una tarea técnica que se puede hacer bien o mal, en lugar de una experiencia flexible y diversa, que es parte de la vida cotidiana y que tiene que ver con la condición humana falible, finita, en la que no siempre se hace lo que se debe o se quiere, sino que se hace lo que se puede.
Esta visión de la crianza genera culpa, presión, sensación de evaluación constante si no se puede cumplir con esos parámetros. Hoy en nuestro ámbito, las actitudes adolescentes se extienden más allá de lo esperable cronológicamente. Nos enfrentamos con una estrepitosa baja de la natalidad, como ya hemos escuchado, con la dificultad de los jóvenes de lograr vínculos de amor perdurable. Si una de las funciones de los padres es preparar a la siguiente generación, lo que decía Erickson, para que pueda asumir el compromiso de formar una nueva familia, más allá de las condiciones externas desfavorecedoras, como hemos visto, es necesario asumir cierto fracaso generacional. ¿Estamos a tiempo de revertir la situación? ¿Es posible una respuesta para que el adulto de hoy salga de su lugar de vulnerabilidad? Por supuesto que sí. Siempre hablamos de la esperanza. Pero no es transferible. Es un trabajo personal. Cada uno en su situación que le toca tiene que ocupar su lugar. Salir del lugar del victimismo, de la carga que representa la adultez, y salir a mostrar lo grandioso de cada día vivido, la experiencia acumulada y las potencialidades aún no desarrolladas. ¿Quién querría dejar de ser adolescente si el crecimiento se presenta como un peso agobiante? ¿Le estamos mostrando a los jóvenes una imagen deseable de lo que es ser adulto? Y no nos pusimos de acuerdo, pero lo vamos a nombrar a Romano Guardini. En su libro La aceptación de sí mismo y las edades de la vida, dice que recién se puede hablar del adulto responsable cuando se desarrolla lo que se puede denominar el carácter, la firmeza interior de la persona, que no es rigidez o endurecimiento de los puntos de vista y de las actitudes, sino que consiste en la función entre el pensar, el sentir y el querer vivos con el propio núcleo espiritual. Cuando hay coherencia, cuando los valores adquieren un significado especial, la fidelidad a las obligaciones asumidas, el cumplimiento a la palabra dada. En ese momento es cuando se dice que alguien es todo un hombre o toda una mujer. Cuando aparece bien marcada la personalidad masculina o femenina, en que la vida puede apoyarse porque ya no se deja llevar por los impulsos inmediatos y por el fluir de los sentimientos, sino que ha entrado en la esfera de lo permanentemente válido. Si el adulto de la metáfora, que hoy lo hacíamos parar en una esquina o saltar en el aire, es momento de que aterrice firme. Esa posición vulnerable es la de quien ha perdido el centro. La esperanza radica en regresar al terreno seguro que siempre fue el hogar y la familia. La hiperespecialización reemplazó la intuición por manuales y la tecnología está diluyendo los vínculos cara a cara. Pero nuestra tarea como padres y adultos sigue siendo la misma, la de ser faro que orienta. El estancamiento se vence al retomar nuestro rol de formadores, al invertir tiempo de calidad en nuestros hijos y restablecer las virtudes que cimentan su carácter. No se trata de modernizar la generatividad, sino de recuperar su esencia atemporal. Gracias. Bueno, me toca cerrar y es muy rico todo lo que pudimos ir tejiendo a lo largo de las reflexiones que se compartieron. Se habló de cambio, se habló de incertidumbre estructural, del estrés que genera estos cambios permanentes, del debilitamiento de la conciencia antropológica y ética. Se habló mucho de crisis manifestada de distintas maneras, ¿no? En el individualismo, en la cultura de lo provisorio, en la vulnerabilidad silenciosa de un adulto que a veces se corre de lugar. Y frente a todo esto, la familia emerge como la respuesta central de esta crisis, lo dijeron las tres. En este panel se destacó especialmente a la familia como una realidad relacional primordial, que la definió como todos la conocemos, ¿no? Célula básica y vital de la sociedad. Primer ámbito de socialización, escuela de humanidad.
A partir de este diagnóstico y recuperando la hondura de la realidad familiar, encontramos, me parece, algunas vías o caminos que parecen orientar el rumbo. Por un lado, entender que la crisis, como nos decías Mariana vos, puede resultar una oportunidad al resignificarla. Definitivamente parece ser una respuesta esperanzada que nos invita a no anclar la mirada en la carencia, sino que busca alternativas, entendiendo que la verdadera mirada esperanzada supone abrirse a aquello que aún no es, y por lo tanto puede ser distinta a la realidad presente. Qué importante entonces resulta esta visión antropológica de la que nos hablabas, Maca, en la cual sustentar la acción política, ¿no? Porque así va a ser posible diseñar políticas públicas con perspectiva de familia, lo cual supone no solo recuperar el lugar del adulto del que nos hablaba Miriam, sino el lugar del Estado como garante del bien común, protector y promotor de la familia. Finalmente, urge que los adultos recuperemos el espacio que hemos cedido o que quizás han invadido. Recuperar el rol de los padres, porque allí en la intimidad familiar es donde, como también nos decías, Maca, se fragua el futuro de la humanidad. No podemos dejar de evocarlo a San Juan Pablo II, al gran papa de la familia. Es en la familia en donde la vida se abre paso y entonces la esperanza como actitud de vida y sobre todo como virtud teologal, infundida por Dios en el corazón de cada persona y así se hace presente. Virtud que nos impulsa y nos invita a esperar confiados con la certeza de que Dios no abandona. Qué alentador resulta levantar la mirada cuando el diagnóstico a veces es tan abrumante y tan desalentador. La esperanza no es un simple optimismo, sino una virtud combativa, tenaz y paciente, que da sentido y que ayuda a recuperarlo. Desde ahí es que es posible el cambio de mirada. Trabajar por y para la familia, como lo hacemos desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia, es renovar a diario el esfuerzo esperanzado en su promoción y fortalecimiento a través de distintas iniciativas de formación y servicio que desde hace 20 años se ofrece tanto al interior de nuestra comunidad como en el ámbito social. Porque desde el inicio nos anima la certeza de que la familia no es un problema, sino la solución frente a los desafíos actuales. La familia es un verdadero don, pero este don tiene que trabajarse. La familia es una tarea y una labor de todos los días. Y como también se dijo acá, cada uno tendrá que hacer lo suyo en su propia familia. Y desde acá, desde este instituto, seguiremos haciendo camino y proyectando el futuro, convencidas de que es desde la realidad familiar que se puede promover la dignidad humana como camino cierto, lleno de esperanza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas por sus presentaciones. Muy rico todo lo que dijeron, es para seguir degustando. Para ir finalizando, vamos a invitar al presidente de nuestro instituto, a Monseñor Alberto Benatey, a que nos dirija unas palabras. Y caerse, así que de ahí no pasa, por suerte. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Déjalo empezar a volver a caer. Déjalo, pues no se vuelve. Así no se vuelve a caer. Se va a volver a caer. Claro, te agradezco. Ya lo conozco. Ustedes saben que es un país el nuestro lleno de circunstancias y huelgas. Ahí me hacen huelga las piernas. Entonces, una alegría inmensa, una jornada muy especial. No me voy a referir mucho al pasado, ya lo han estado haciendo quienes presiden la palabra. Solo tomar algunas reflexiones que justamente
cuando estaba preparando esta charla, el Papa León XIV se me adelantó, y los otros días recibió al Instituto Juan Pablo II de Matrimonio y Familia. Entonces, inspirándome en alguna de las cosas que dijo, aprovecho a hacer estas últimas reflexiones de la tarde. Estamos nosotros siempre llamados a sostener, defender y promover la familia, sobre todo mediante un estilo de vida coherente con el Evangelio. Ustedes saben que se hace muy difícil hoy poder definir una definición de familia que deje contentos a todos. Y eso es porque hay fragilidades, pero al mismo tiempo hay valores que tienen que ser vistos a la luz de no solo una definición técnica, sino, en nuestro caso, a la luz de la fe y la razón. El Instituto Universitario de Estudios de Matrimonio y Familia están orientados a todo el arco, desde los novios que se preparan al matrimonio, que fue una actividad que se realizó por muchos años, y con el apoyo, y todavía está, y con el apoyo muy directo de aquel entonces el cardenal Bergoglio. Un pequeño paréntesis, cuando empezamos a dar estos cursos acá en la UCA, no los querían reconocer en las parroquias como curso válido de los novios para el matrimonio. Le preguntamos un día a Bergoglio, que era el obispo, digo, está bien, se puede hacer, o si no lo aceptamos, ¿no es cierto? Y no, mandó enseguida una carta a toda la diócesis diciendo que era un curso que había que aprobarlo y tenerlo, ¿no es cierto? El camino de los esposos, a ser verdaderamente esposos, saber ser esposos, saber ser padres, y también saber ser hijos, ¿no? Yo muchas veces cuando hay conflictos familiares suelo decir que para tener unos buenos padres tienen que tener unos buenos hijos, ¿no es cierto? Ahí se arma la bondad y la calidad de una claridad mayor de la misión que se tiene. El instituto entonces universitario que mira todo este espectro grande debe construir, sí, un cuerpo académico presente en distintos lugares, en distintas realidades, como ya fue dicho, para responder a las necesidades formativas lo más cerca posible de los matrimonios y las familias. Así pueden desarrollarse con eficacia dinámicas pastorales adaptadas a las realidades locales, inspiradas en la viva tradición de la Iglesia y en su doctrina social. El Papa hablaba justamente en este contexto de la esperanza. La familia es esperanza y no una carga, ¿no es cierto? Al participar en la misión y el camino de toda la Iglesia, un instituto de matrimonio y familia en la universidad busca la comprensión del magisterio pontificio sobre matrimonio y familia, hacerlo conocer, el diálogo permanente entre la vida familiar, el mundo del trabajo y la justicia social. Creo que la mesa anterior lo presentó de forma muy completa. Y afronta cuestiones de gran actualidad como la paz, el cuidado de la vida, la salud, el desarrollo humano integral, el empleo juvenil, la sostenibilidad económica y la igualdad entre varones y mujeres. Todos estos factores influyen directamente en la decisión de casarse y tener hijos. En este sentido, el instituto también tiene que cuidar, como fue dicho, la investigación y el testimonio compartido de la verdad. La teología está llamada a dialogar con las distintas disciplinas que estudian el matrimonio y la familia, no conformándose con hablar sobre la verdad, sino viviéndola con la gracia del Espíritu Santo y siguiendo el ejemplo de Cristo que nos reveló al Padre con sus palabras y sus obras. La calidad de la vida social y política de un país se mide en gran parte por la manera en que permite a las familias vivir bien, disponer de tiempo para sí mismas y fortalecer vínculos que las unen. En una sociedad que a menudo exalta la productividad y la velocidad a costa de las relaciones, urge devolver tiempo y espacio al amor que se aprende en la familia, donde nacen las primeras experiencias de confianza, de don, de perdón, que tejen el entramado de la vida social. Es importante alentar que los niños tengan experiencia de familia, aunque sea una familia pobre, disgregada, con límites, pero que no estén
siempre institucionalizados. Hay chicos que comen toda su vida, han comido en comedores, en instituciones, no saben lo que es la mesa familiar. Y los que hemos tenido el privilegio de poder comer en mesas familiares sabemos lo que se aprende, lo que se vive intensamente en una mesa de familia. Finalmente, recordar al Papa Francisco, que invitó con ternura a las mujeres embarazadas a custodiar, decía él, la alegría de traer al mundo una vida nueva, en Amoris Laetitia 171. La vida humana es un don y debe ser siempre acogida con respeto, cuidado y gratitud. Por ello, de tantas madres que viven la maternidad en soledad o marginación, tanto la comunidad civil como la eclesial deben comprometerse con constancia para devolver a la maternidad su plena dignidad. Algunas medidas concretas podrían ser políticas que aseguren condiciones de vida y de trabajo dignas, recién creo que ha sido bien expresado. Iniciativas formativas y culturales que reconozcan la belleza de engendrar juntos, y una pastoral que acompañe con cercanía y escucha a las personas, mujeres y varones, a los novios. La maternidad y la paternidad, así protegidas, no son una carga para la sociedad, sino una esperanza que la fortalece y la renueva. La centralidad de la familia en los caminos de conversión pastoral de nuestras comunidades y de transformación misionera de la Iglesia exige que también a nivel académico de la reflexión sobre el matrimonio y la familia nunca falte la perspectiva pastoral ni la atención a las heridas de la humanidad. Por eso es interesante no aislarnos en el mundo de las ideas o en el mundo de los contenidos académicos, sino para poder transmitirlos, hacerlos aterrizar a la vida pastoral de las diócesis, de las distintas realidades. La importancia de profundizar el vínculo entre la familia y la doctrina social de la Iglesia se trata de integrar el estudio de la familia como capítulo esencial del matrimonio y la sabiduría de la Iglesia sobre la vida social, y de enriquecer ese patrimonio con la experiencia y la dinámica propia de la vida familiar. En este contexto también que estamos viviendo, de la Iglesia sinodal, también un centro de estudios de matrimonio y familia en la universidad tiene que practicar la escucha para discernir cómo crecer juntos al servicio del matrimonio y la familia, y así poder caminar con la sociedad y con la Iglesia como lugar privilegiado para aprender y experimentar las prácticas esenciales de una Iglesia sinodal. A pesar de las fracturas y sufrimientos que puedan vivir, siguen siendo espacios donde se aprende a intercambiar el don del amor, la confianza, el perdón, la reconciliación y la comprensión. En definitiva, como ven, hay mucho camino para el estudio y para seguir adelante, y quienes estén aquí dentro de 20 años puedan decir que cumplieron 40, ¿no es cierto? Haciendo bien las cosas. Y yo termino con una palabra de agradecimiento a la UCA, que siempre nos ha apoyado. Nos fueron mudando de acá y por allá, nos han metido en distintos lugares, pero hemos sobrevivido, ¿no? No, bromas aparte, yo siempre que hablaba con los rectores de la UCA, le digo, mira, yo no sé cómo pude sobrevivir en la UCA porque siempre me tocó estar en lugares que di pérdida. Bioética siempre dio pérdida económica, familia dio pérdida económica, pero bueno, aquí estamos todavía porque la universidad sigue manteniendo esa matriz educativa y no productiva, solamente económica, ¿no? Así que es una oportunidad, por favor, de hacer recordar al rectorado nuestro agradecimiento, el mío particular, que me han apoyado siempre y han soportado siempre todo esto. Muchísimas gracias. Pero antes de devolver la palabra a Alejandra, sabemos que de Salta ha venido un Cristo peregrinante, así que queremos aceptar el regalo que nos traen. Miguel, adelante, por favor. Le pedimos se han traído un Señor del Milagro, de Salta, nada más. Así que
para... sí, ahí está, ahora la paso. Tengo que sacarlo con mucho cuidado para que no... Sí. Nos va a acompañar ahora en el instituto. Bien. Y aprovechamos entonces a pedir a Dios Padre Todopoderoso que bendiga. Perdón, sí. Creo que tenemos más regalos. Bien. Adelante. Bueno, de Santa Fe. De Santa Fe, por favor. No podías ser otra. Muchísimas gracias. Bueno, de Santa Fe, ¿qué podría traerle que no un mate? Mate. Y empanadas. Alfajores. Ricos alfajores. Ricos alfajores. Vamos a mostrar. Porque no crean que esto, no se toma mate. Un lindo mate que además... Va a ser usado. Y además, Muchísimas bueno, gracias. hace poquito cumplimos 15 años nosotros como instituto. Estuvo participando Alejandra. Sí. Hicimos un congreso. Y eso, tenemos el ese es libro. el regalo. Muy bien. Este es el regalo, el libro del congreso. Aquí en el instituto de todos los institutos de familia Bien, de Argentina. Así que a eso que se refirió Selmira De trabajo justamente. conjunto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a finalizar Ahora sí. vamos a hacer la bendición de pedir a Dios Padre Todopoderoso que bendiga esta imagen de su Hijo Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, para Alejandra. Bueno, ahora queremos hacer un pequeño homenaje a quienes están con nosotros en el Instituto para el Matrimonio de Familia. Que no se nos vuelve al uso del bastón. A nuestro presidente, a Monseñor Bochatey, así que queremos felicitarlo, saludarlo, así que tenemos un pequeño presente para darle. La bolsa es un neceser para que nos lleve Para los viajes. para el viaje. Estupendo, muy bien. Para que no No sé si voy a viajar alguna vez, pero... Esperemos que sí. También, como se imaginan, también a Selmira Bottini del Rey, a nuestra presidenta, también para el agradecimiento. No me pongan a sacar, si no poner acá. Pasen todos, pasen todos. Pasen todos. Este es matrimonio de familia, así que más vale que la familia pase al frente. Voy a sacar una foto, ¿se puede ver? Por favor, si me saco una foto. No me lo esperaba. Está rico también. Sí, por favor, los hijos, pero Con la que viene de la familia. un poquito más atrás. Vamos a ver. Aquí ir a otro auditorio, que no se cae. Hoy. Muchas gracias. Sabíamos que este iba a ser. Qué lindo, gracias, Alejandro. Será la envidia de todos los que viven en Salta. Tengo 12 nietos en Salta. Y la conexión vino a partir de Salta. Ah, mira. Porque aclaro que a la primera que llamé fue
a Mili. Le dije, Mili, por favor, haceme el contacto con todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, y ahora a Miriam. También la queremos saludar. Esto pasa por todas las familias. Voy. Gracias. Bueno, también nuestra querida directora tiene una sorpresa, así que invitamos a que le reciba su... También es una familia grande. La familia de nuestro regalo y junto a este gesto te hacemos llegar nuestro agradecimiento y le acompañamos todos con un fuerte aplauso. Vengan un poquito más adelante, así no les da la luz del proyector en la cara. Pueden venir un poquito más adelante, así no les da la luz del proyector en la cara. Ahí va. Gracias. Bueno, esa fue una jugada. Miren para acá, portero. Venga, vengan más ahí. Por tu invitado, les agradecemos a todos su presencia. Muchísimas gracias. Estamos al brindis. Aclaramos que en realidad todas estas familias se hicieron a lo largo de todos estos años. Por eso es que participamos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora a brindar, ¿eh? Esta es la parte.